Estamos en presencia de Armando Rego López, vecino de carretera del Caney, número 137, La Caridad, Santiago de Cuba. Armando, ¿pudiera usted decirnos su nombre y apellido completo? Su nombre y apellido completo. Armando Rego López. ¿Qué edad tiene? 79. ¿Dónde usted nació? En el Cobre. ¿Cómo usted se involucró en el proceso revolucionario? Bueno, a principio o a raíz del lanzamiento del 30 de noviembre, algunos de esos compañeros que participaron ahí se escondieron en mi casa. Después Felipe Pena y Pepín Lupiaño. Y entonces ahí ya yo empecé, ellos subieron de refuerzo para allá, para la sierra. Y yo me involucré en una célula del 26 de julio, donde que hacíamos práctica de armas en la finca La Risueña, ahí frente a donde está la cartonera ahora. Y ahí hice muy poco trabajo así clandestino, porque el día que iba a hacer el primer trabajo me sorprendió la policía y me detuvieron. Y ahí me pasé un mes preso en el Vivar, pero porque me acusaban, que me cogieron que me acusaban, no iban a juicio. Los abogados que tenía el movimiento presentaron un recurso de habeas corpus para que me pusieran en libertad provisional. Y ahí pues no me vieron más. ¿Cómo usted va a parar a la sierra? Bueno, primero anduve escondido un tiempo aquí en Santiago, me asaltaron algunas casas, jugaban con nosotros. Después me escondí en una finca de arriba de Villalón atrás, en San Juan Vagonao. Y ahí hicimos un grupito y después nos alzamos para atacar el día 9 de abril a Ramón de la Llaga. El jefe que teníamos era Roberto Castilla y decidió no atacar porque le habían informado que habían reforzado el cuartel y no atacamos esa vez a Ramón. Después nos unimos con un grupo que atacó a Boniato y nosotros, y posteriormente el 29, 28, fue el 28, amanecer el 29, atacamos Ramón y Silvio Tomás. ¿Ese grupito a qué columna se insertó, a qué columna pertenecía? Esa fue la primera columna 9, se le bautizó como el número 919. 919, ¿era dirigida por algún comandante o algún capitán? El comandante Belarmino Castilla, ya fallecido ya. ¿Qué recuerda usted de su primer combate? Bueno, me tocó por un flanco ahí por la orilla de una caballeriza que había ahí. Y ahí detuvimos 2 soldados que iban de Vancouver. El que iba con utensilios médicos se dejó todo eso botado y se fue al combate y le hirieron las 2 piernas, Manuel Esteban. Y esa fue la participación mía. Por supuesto, empezó como soldado. ¿Cuándo lo ascienden a cabo? ¿Cuándo lo ascienden a cabo? Siempre fui. Siempre fue cabo. Jefe de una cuadra. Ah, siempre fue una cuadra. ¿En cuántos combates participó en total? Bueno, después, en la zona que yo estuve hubo poca actividad, porque fuimos a Río Frío, a una columna del ejército que venía a atacar a la malla, estaban atacando a la malla y ellos venían de refuerzo. Estuve ahí en ese combate de Río Frío. Y de ahí ellos intentaron subir donde estábamos nosotros, que eso era ya en Felicidad y Yatera, por allá. Pero nada más que hubo intento, no hubo ese gran combate. ¿No? ¿Cuál era la zona de operaciones de la columna en la que usted estaba? Era una zona grande, porque esa columna cogía desde acá de Yatera hasta allá hasta Baracoa, que la comandaba Felipe Pena.
Cuando termina la guerra, ¿en qué se desempeñó? Tuve un campamento que le decían el Mosquito ahí. Ahí terminé la guerra ahí. Dijeron, no, Batista se fue. Y nos mandaron a bajar para Guantánamo. Después que termina la guerra, ¿qué funciones desempeñó dentro del proceso? Donde primero yo estuve fue en el Escuadrón 15 en La Maya. Y ahí me mandaron a pasar una escuela de infantería marina y yo no quise. Me hacía falta en el ejército y dije, bueno, me mandan para la casa, que yo no voy para la casa. Y entonces me mandaron para la isla de la Juventud. Ahí como que el ejército rebelde tenía la misma estructura del ejército de Batista. Lo que hacía falta eran soldados. Y como yo era cabo me devolvieron para Managua. Ahí en Managua fue donde caigo en la artillería. Ahí fue donde se fundó la primera artillería que hubo aquí en Cuba. Allí, la artillería que había era americana y eran unos obuses de 85, pero no en esa gran cantidad, eran 4 o 6 baterías nada más. Después empezó a llegar a las armas soviéticas. Los soviéticos le daban clase a nosotros por la mañana y nosotros esa misma cárcel se la impartíamos a los milicianos. Entonces usted se desempeñó como instructor. Sí. Después, ¿A qué edad lo retiraron ya? Tu trabajo, empezaste de chofer. Yo le preguntaba después del proceso, ¿qué funciones realizó? ¿Tiene esa frase su carrera? Bueno, tuve 2 años trabajando como chofer en Matanza, en el INRA, que era el INRA cuando que el que estaba de jefe ahí, que era el jefe mío en la sierra, Manuel Fajardo. No, porque hay un Manuel Fajardo que era médico, que lo mataron en el Cambrai. No, Manuel Fajardo, que ese era también combatiente de la sierra, pero no, se llamaban iguales, ¿verdad? Manuel Fajardo, ahí me estuve 2 años en Matanza, pero como tenía la señora aquí, pedí traslado para aquí, para Camiones del Oriente, cuando aquellos se hacían traslados y eso, y me trasladaron por aquí. Y ahí hasta que me jubilé, hice 3 zafras, tirando caña con el camión, hice una zafra de recogida de café en el trabajo. ¿Cuándo usted se mudó para acá? Sería el año 69, 70. Empecé a hacer un cuartico ahí y ahí fui agrandando un poquito. ¿Pertenece usted a la Asociación de Combatientes de la Revolución? Sí. Y paga su cuota. Sí. ¿Y cuál es la atención que usted ha recibido? Sé que usted tiene cierta patología. Hábleme primero de su patología. ¿Qué patología usted presenta? ¿Enfermedades? Sí, que yo lo que más me ha afectado es la artritis. Entonces, tuve problemas que tuvieron que amputarme un dedo de una mano y en definitiva ese brazo está de más porque no tengo fuerza, no tengo nada. Y ahí estuve con un ataque de artritis, eso ahí en la cama, y todo el mundo vino a verme, pero nadie resolvió nada. Toda la asociación vino uno que atiende a los combatientes aquí en esta zona del Caney, pero no resolvió ningún tipo de problema. Es decir, no le dan la atención que usted se merece. Y usted ha ido, ejemplo, se ha quejado no solamente a la asociación, a otras instancias superiores como al partido municipal, al partido regional. Una vez fui al partido municipal y me atendieron bien, pero todo se quedó así. Lo atendieron bien, pero no le solucionaron el problema. Sí, ajá, porque me atendieron de que yo le dije que el ciclón me había afectado ahí la casa y vinieron a ver eso, pero hasta ahí nada más. No sucedió nada más. Bueno, usted se alzó joven, por supuesto lleno de sueños, lleno de ideales. ¿Cuáles eran sus sueños y sus ideales en aquel entonces? Porque usted fue a una guerra a exponer su vida. Bueno, que mejorara la situación porque había poco trabajo y mucha, ¿cómo se llama? Amiguismo y eso.
Yo pues sí trabajaba, porque trabajaba en el hospital provincial cuando estaba haciendo la dictadura. Yo trabajaba ahí, cuando yo me incorporé al movimiento 26 de julio. Entonces su ideal era combatir en contra de la corrupción existente en aquel entonces, contra el favoritismo, contra el amiguismo. Fue para que hubiese un poco más de equidad y de igualdad y de justicia en el pueblo, ¿verdad? Sí, porque te voy a poner un ejemplo. Mi hermana estudió en la escuela normal, se hizo maestra y no había plaza para ella. Y esas eran cosas que tú te ibas preocupando. Haciendo un recuento histórico, ¿cree usted que haya desaparecido ese amiguismo, ese favoritismo, que haya desaparecido? ¿Usted fue en contra de eso? ¿Y usted no cree que hoy existe eso también? No, chicos, aquí, por ejemplo, ahora mismo se dice mucha mentira, te engañan mucho. Yo he contratado aquí como compañero aquí de la dirección ¿cómo se llama? De combatientes, de mi enfermedad, de que me hace falta un hospital. No se han ocupado de eso. No se ocupan de él. Hay combatientes que sí, porque aquí había un tiempo que llevaban a los combatientes hasta, ¿cómo se llama? Tope de collante. Iban con un acompañante, ahí lo atendían a los médicos y ahí se pasaba un mes. Pero yo nunca tuve esa suerte. Bueno, usted ha recibido varias medallas, varias condecoraciones, también como parte de la historia, también aparece en 2 libros, usted aparece en 2 libros. Sí. Es decir, que usted tuvo una actitud destacada en la guerra, porque si no, no aparecen en los libros. Aparecen en los libros y tiene varias medallas. ¿Usted podía mostrarnos esos libros, esas medallas? Ese libro no, ese es un poemario. Es un poemario. Ese de la columna 18. Este libro se titula Hijos de su tiempo. Parece una paráfrase de un pensamiento de José Martí que dice que la mejor manera de vivir después de muerto es ser un hombre de su tiempo o ser un hombre de todos los tiempos. Y este libro se titula Hijos de su tiempo. Hombres que en su momento hicieron lo que tenían que hacer y lo que era correcto por el bien de la nación. Esto dice aquí, columna de su tiempo, columna 18, Antonio López Fernández. Esta otra medalla, otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, a Luis Armando Rego López, medalla conmemorativa por el 40 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ciudad de La Habana, 15 de abril de 1997, también firmada por el secretario del Consejo de Estado. Esta medalla fue otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba a Armando Luis L. Rego López, la medalla combatiente de la guerra de liberación, otorgada en Ciudad de La Habana el día 2 de diciembre de 1981. Por el secretario del Consejo de Estado fue firmada. Esta otra fue otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba a Armando Rego López, la medalla conmemorativa por el 30 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Ciudad de La Habana el día 2 de diciembre de 1986, también firmado por el secretario del Consejo de Estado. Usted sufrió afectaciones también como toda la población salida por el huracán Sandy. Entonces, ¿qué respuesta a usted, que pues, tenemos todas las condecoraciones que usted ha recibido, todos los nombramientos que se le han dado, qué respuesta, aparte de la medalla, efectiva le han dado para el problema de su vivienda? Un crédito. Un crédito. Yo tengo que pagar 87 pesos todos los meses. Y a veces no me alcanza, no lo pago, no sé. Ya tú sabes cómo es la situación del cubano. Entonces pero no le han asignado materiales, ni le han traído nada, ni le han mandado brigada, porque realmente su casa... No, los materiales yo los compré, pero a crédito. Ah, crédito. Pero entonces ahora no tengo por qué poner el techo, porque eso, cualquier brigada te cobra 1.000, 2.000 pesos. Y usted no lo tiene. ¿Cómo usted, en resumen ya, valora la atención recibida por la Asociación de Combatientes de una persona como usted que tiene los libros, tiene las medallas y tiene el... ¿Cuál ha sido? Nula. Nula. Porque inclusive yo fui a ver al presidente que me mandaron del partido. Lo primero que me dijo fue que si yo creía como que yo era combatiente, que merecía más que los demás. Yo le contesté que no, que yo
Porque mi casa era una casa humilde y pasó el ciclón y me dejó sin techo. Pero que hay otros que no son combatientes, tienen casa que el ciclón no se la lleva, tienen máquinas, tienen teléfono y eso sí son los que sirven. Era el mismo que me estaba diciendo lo que me dijo. Usted ni siquiera tiene teléfono. No le han dado teléfono. Bueno, muchas gracias por su entrevista concedida a este medio. Le damos las gracias infinitamente y realmente es algo realmente doloroso que personas que dieron lo mejor de sí, lo mejor de su juventud, por un ideal, se vean de esta manera abandonados, prácticamente de esta manera marginados. Muchas gracias y que tengan un buen día.